vamos a estar va a ser el capítulo 7. Pero antes, hermano, de poder entrar, quiero preguntarte, hermano, ¿qué tan asombroso estamos con la majestad de Dios? O sea, ¿qué tan asombroso o asombrosa tú te sientes viendo la majestad de Dios? Pero pregunta, ¿cuándo fue la última vez que te maravillaste de lo que Dios está haciendo? Mi hermano, a veces recordaba, y pues ya hace muchos años, recordaba que caían unos truenos y que yo decía, Dios está enojado. Pero hermano, pensando, ahora yo digo, nos hemos olvidado de las maravillas de Dios y de la grandeza. Y no me malentiendas, hermano. No estoy diciendo en general, pero estoy diciendo que nos hemos olvidado de lo grande que es Dios. A veces pasa alguna cosa y podemos decir, no, pues es algo natural. Pero nos hemos olvidado, hermanos, del poder y de lo grande que es nuestro Dios. Mi hermano, hoy el faraón va a conocer a un Dios grande, a un Dios poderoso, al Dios único y verdadero. Mira lo que dice Paul David Tripp. Dice, si el asombro por Dios, te lo leo, mira. Si el asombro por Dios, dice, no captura tu corazón, las ansiedades de la vida determinarán tu forma de vivir. Mi hermano, hoy necesitamos regresar y reconocer quién es Dios. Necesitamos ver y reconocer toda su grandeza. O sea, todo lo que Dios hace y lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Hermano, a veces antes, o a lo mejor lo estamos haciendo, pero nos maravillábamos, hermanos, con ver a alguien venir a los pies de Cristo, de haber reconocido quién es Dios. Estábamos tan maravillados ver el poder de Dios. Pero hoy, hermanos, a lo mejor lo podemos ver que es normal. Lo que hoy quiero llevarte, hermano, que podamos ver la grandeza de Dios, lo que Dios quiere hacer. Mira, una de las formas que Dios ha estado hablando en nuestras vidas, nos habla en formas, bueno, en la que cuando lo escuchamos, pero la otra forma, hermano, nos está hablando a través de su palabra, a través de la Biblia, nos está hablando. Mira, lo que hoy vamos a ver, vamos a estar en el capítulo, en Éxodo 7, y lo que yo le he titulado hoy a la clase, a esta lección, sabrán, lo repito, sabrán quién es el Dios verdadero. Vamos a ver 3 puntos, hermano. El primer punto, Dios nos ha hablado por medio de un mensaje. Va a ser el verso 1 al 8. Y el segundo punto, Dios nos ha hablado por medio de advertencias. Va a ser del 9 al 13. Y el punto número 3, Dios nos ha hablado por medio de golpes. Y mira, yo creo que, se ve muy parecido, ¿no? O alguien que le han dado disciplina, o bueno, ahora no tanto, ¿verdad? Pero yo creo que venimos todos, donde ya sea nuestro padre o nuestra madre, pues nos daban disciplina, ¿no? A lo mejor nos decían, tienes que hacer esto, ¿no? Y a lo mejor te daban una advertencia. Y ya si no lo hacías, pues había cinturón, ¿no? O había, pues,
yo creo que chanclazo, ¿no? No sé si te tocó a ti, pero pues creo que eran muy hábiles, ¿no? Las mamás o el papá, ¿no? De aventar el chanclazo y atinarte, ¿no? Hermano, hoy algo que vamos a poder ver es que Dios hoy nos está dando un mensaje, nos está dando una advertencia, pero también hoy pues va a haber un golpe, ¿sí? Y bueno, vamos a entrar al primer punto y vamos a leer ahí en Éxodo. Y el primer punto es: Dios nos ha hablado por medio de mensajes. Dice ahí en el verso 1 de Éxodo 7, dice: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Dice: tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón, tu hermano, dice, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Verso 3 dice: yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Dice: y Faraón nos oirá más. Yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Dice: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Verso 6: e hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de 83 cuando hablaron a Faraón. Y bueno, algo, hermano, que vamos a ver que es un mensaje claro para Faraón. Es algo que Dios está diciéndole a Moisés y Aarón. Dice: ve ante Faraón y dile que deje ir a mi pueblo. No sé si recuerdas, hermano, pero habíamos aprendido que había un propósito de libertar al pueblo de Israel, que era de servir y que era de adorar a Dios. Por eso Moisés y Aarón van a ir ante Faraón para que dejen ir al pueblo de Dios para que lo adoren. Mira, es interesante porque en el primer verso dice: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Lo que nos está diciendo aquí, hermanos, que Moisés fue elegido como su representante para hablar con Dios. O sea, tenía que confrontar a Faraón para que dejara ir a su pueblo. Mi hermano, lo que está haciendo Moisés y Aarón, están siendo representantes de Dios. Van a ir ante Faraón, pero es como si Dios mismo fuera ante Faraón, pero ellos son los representantes de Dios. Y por eso Dios quiere que vayan y hablen ante Faraón. Mira, nuestro hermano Juan ya nos había leído en el verso anterior, capítulo 6, en el capítulo 6, último verso, dice: y Moisés respondió delante de Jehová: he aquí, yo soy torpe de labios. ¿Cómo pues me ha de oír Faraón? Bueno, sabemos que de aún pues Moisés estaba excusando de cómo, o sea, cómo va a ir delante de Dios. Pero hermanos, también podemos ver la paciencia de Dios de decirle: ok, Moisés, vas a ir, no vas a hablar, va a hablar tu hermano Aarón, pero tú vas a estar
en representación mía. Porque le dice, ¿cómo voy a hacer lo que tú me pides? Pero hermano, lo que le está diciendo Dios, o sea, Moisés, tú vas a ir y lo vas a hacer. O sea, sí o sí, vas a ir y lo vas a hacer. O sea, Dios así de esa manera es determinante. Mira, en Éxodo, vamos a ir a Éxodo, acompáñame atrás. Éxodo 5, verso 1. Dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel dice, así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Mira, pon aquí, ojo, aquí a lo que dice Faraón. Dice, y Faraón respondió, ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo conozco a Jehová. Dice, perdón, yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Hermano, ¿qué es lo que dijo Faraón? Dice, yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Pero lo que Dios le está diciendo a Moisés, dice, tú vas a ir ante Faraón y tú vas a ser mi representante, tú vas a hablar de parte mía. Mira, porque lo que nos dice que Moisés, o sea, dice, Faraón dice, no me conoce, tú vas a representarme delante de Faraón. Mi hermano, esto es parecido a lo que nosotros también hacemos, los hijos de Dios. Nosotros también, hermano, representamos a Dios. También nosotros somos embajadores de Cristo. Mi hermano, de la misma manera que Aarón y Moisés van a ser representantes de Dios, lo mismo nosotros somos representantes de Dios. Mira, vamos a 2 de Corintios. ¿Qué nos dice? 2 de Corintios, acompáñame. 2 de Corintios 5. Me dice si estás allí. 5:20. Verso 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermano, algo que el texto nos dice que somos embajadores. Dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hermano, tú y yo somos representantes de Dios aquí en la tierra. Somos embajadores de Dios. Hermano, hoy lo que nosotros también tenemos que ser y entender que somos representantes de Dios. Que también, hermano, hoy Dios está pidiendo que vayamos y llevemos el mensaje.
¿Cuál mensaje, hermano? El mensaje de reconciliación. El mensaje que la gente tiene que escuchar de Cristo. Que se reconcilien con Dios. Mi hermano, tú eres embajador de Cristo. Tú eres representante de Dios. Y es lo que estamos viendo, que Moisés y Aarón están siendo delante de Faraón, están representando a Dios. Mira lo que dice, hermano John MacArthur. Dice: tú eres la única Biblia que algunos incrédulos llegarán a leer. Hermano, esto se me hizo interesante porque a lo mejor mucha gente no quiere creer en Dios, no quiere saber nada de Dios, pero a lo mejor, hermano, viendo tu vida, viendo tu testimonio, hermano, van a querer reconocer a Dios. Por eso es importante, hermanos, que representemos a Dios donde quiera que estemos, que realmente, hermanos, nos esforcemos por agradar a Dios, porque nosotros representamos a Dios. Y mucha gente, hermanos, allá afuera, créeme que nos están mirando. Si es cierto que tú eres cristiano, si es cierto que tú vives de acuerdo a lo que Dios dice, hermano, la gente incrédula, aunque tú no lo creas, tiene los ojos puestos en ti, a ver qué haces, a ver qué no haces. Mi hermano, pero no lo hagas por querer agradar a ellos, hazlo porque quieres agradar a Dios. Por eso, hermanos, debemos que ellos vean nuestra vida. Mi hermano, no es nada fácil, pero hay alguien, hermano, que a lo mejor necesita ver una vida diferente. Y tú, hermano, puedes ser de testimonio para alguien más. Mi hermano, esto es importante que pongamos y que digamos, realmente, o te preguntes, ¿realmente estoy representando a mi Dios? Donde quiera que voy, donde quiera que me paro, ¿realmente lo represento? ¿Realmente me estoy esforzando? Mi hermano, no es nada fácil, pero Dios está pidiendo: represéntame a donde quiera que tú vayas. Te decía, a lo mejor la gente, no quiere nada con Dios, pero ellos, hermanos, ellos van a ver nuestras vidas. Mira, en Éxodo, seguimos allí, regresamos a Éxodo, hermanos, a Éxodo. A Éxodo 7. Tú dirás todas las cosas que yo te mandé, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Mira, te lo leo otra vez. Dice: tú dirás todas las cosas que yo te mandé, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. ¿Qué es lo que está diciendo, hermano? ¿O qué es lo que está diciendo Moisés o Aarón? Que tú vas a hablar y vas a ir con Faraón y vas a decir lo que yo te estoy diciendo. O sea, no va a llegar y va a decir lo que él quiere, sino lo que Dios le está ordenando. Exactamente, tú vas a hablar y le vas a decir lo que yo te estoy diciendo. Hermano, es interesante, pero mira, en Deuteronomio 4, acompáñame, 4:2, mira lo que Dios establece. 4:2 dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Dice: para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Mi hermano, lo que Moisés y Aarón tenían que hablar era exactamente lo que Dios les estaba ordenando. Lo que Dios les estaba diciendo es lo que tenían que hablar.
ni quitarle, ni ponerle más. Hermano, hay un mensaje, el mensaje que Moisés y Aarón van a llevar, pero mira, me llama la atención cuando Jesús empezó su ministerio. Mira, empezó de esta manera Jesús. Vamos a Mateo 4. Mateo 4, verso 17. Te lo repito, Mateo 4, 17. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermano, este es el mensaje de Jesús. Empezó a predicar que el reino de los cielos, mi hermano, está cerca. Pero nos dice, arrepentidos, porque el reino está cerca. Y algo que mi hermano comentaba, que no vamos a hablar ni de día, ni la hora, porque dice que nadie lo sabe. Pero hermano, lo que sí sabemos, que mañana podría venir Jesús. Y lo que Jesús espera, hermano, que se arrepientan, que crean en Él. Es lo que Dios está esperando, que el hombre se arrepienta y que crea en Él. Hermano, el día de mañana podría venir Jesús. Y la palabra, hermano, para nosotros es, ¿sabes qué? Hoy es el día que Dios está pidiendo arrepentimiento. Que nos arrepentamos y que nos volvamos a Él. Mira, vamos a volver ahí a Éxodo capítulo, verso 3, perdón, ahí donde estamos. Dice, yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Mira, algo que le está explicando Dios a Moisés, o que habrá de suceder con Faraón una vez que hablara, nos dice que allí, multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y algo que también ya nos dijo anteriormente Dios, dice, yo endureceré el corazón de Faraón. Nos lo dijo en Éxodo 4:21, no vamos a ir ahí, pero hermano, a lo mejor te preguntas, ¿qué pasa con el endurecimiento del corazón del Faraón? Algo que está pasando, mi hermano, que Dios solamente está confirmando, o sea, que el Faraón, ya se había determinado a no escuchar a Dios. Porque a lo mejor, no sé si te has pensado, pero cuando leemos este texto dice, y yo endureceré el corazón de Faraón. A lo mejor te preguntas, entonces Dios no le dio la oportunidad. O sea, entonces Dios es quien endureció el corazón de Faraón. Hermano, esto es interesante porque podríamos ponernos mal con Dios y decirle, oh, qué mal, Dios, ¿no le diste chance a Faraón que se arrepintiera? Mi hermano, no, pero vamos a ver qué dice la Biblia. Es importante, hermanos, que podamos entender también, porque podríamos quedarnos, no, pues Dios endurece entonces el corazón, al corazón que Él quiere. Mi hermano, no fue así, porque anteriormente, hermanos, sabemos que Faraón no era una buena persona. O sea, no era una buena persona. O sea, no estaba dispuesto, hermanos, a obedecer a Dios. Faraón había cerrado su corazón para escuchar y atender lo que Dios le estaba hablando. O sea, mi hermano, hoy tenemos que entender que Dios no endureció el corazón de Faraón.
Hermano, algo también es importante que como el faraón, o sea, muchas personas están determinadas a endurecer su corazón. Hermano, ¿no? ¿Cuántas veces vemos a personas con un corazón duro que no quieren escuchar? Y han puesto en su corazón: no voy a creer en Dios, no me voy a arrepentir. Y pueden decir: no necesito a Dios. Hermano, ese es un corazón duro que no quiere escuchar a Dios, que no quiere arrepentirse. ¿Y qué es lo que Dios hace, hermanos? Cuando hay un corazón duro, lo que Dios hace es: ¿eso es lo que tú quieres? Eso es lo que tú vas a tener. Hermano, cuando hay un corazón duro, solamente Dios lo está dejando. Hermano, por eso es importante que podamos entender que Dios no endureció el corazón de Faraón. O sea, él ya estaba determinado, hermanos, a tener un corazón duro y no escuchar a Dios. O sea, no quería escuchar a Dios. Mira, esto es importante y es para nosotros, hermano. Esto nos recuerda que si escuchamos la voz de Dios, pero mira lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 13. Hebreos 13. Perdón, hermanos, les di mal el texto. Salmo 95, perdón. Salmo 95. Me dice si estás allí, verso 8. Amén. Dice, verso 8: si oyeréis hoy su voz, dice, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Dice, 40 años estuve disgustado con la nación, y dije: pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Dice, si hoy oyeres hoy su voz, dice, no endurezcáis vuestro corazón. Dice, hay una pregunta, hermano: ¿qué hago para no tener un corazón endurecido? ¿Qué es lo que hago para no tener un corazón duro? Mi hermano, lo que tú tienes que hacer es rendirte a los pies de Cristo. Te lo repito, hermano: ¿qué hago para no tener un corazón endurecido? Lo que yo necesito es reconocer quién es Dios y arrepentirme y rendirme. Aquí estoy, Cristo. Aquí está mi vida. Mi hermano, porque podemos o tendemos a tener un corazón duro, pero necesitamos ir a los pies de Cristo y decirle: Dios, aquí estoy. Aquí estoy y me quiero rendir a ti. Pero, hermanos, va a requerir de humildad y reconocer a Dios como el único Dios verdadero. Mira, regresamos allí a nuestro texto, a Éxodo. Mira, bueno, ya dice, mi hermano, aun cuando tenemos un corazón endurecido, aun cuando dices, estoy batallando y estoy teniendo un corazón duro, aún así, mi hermano, vamos a ver la misericordia de Dios.
Aún así, o sea, Dios va a mostrar su misericordia y es lo que vamos a ver aquí con Faraón. Mira en el 3 dice, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Mi hermano, era una oportunidad para que Faraón se arrepintiera, para que Faraón reconociera quién es Dios. Mi hermano, por eso eran estas señales y maravillas, para que él dijera, yo sé que tú eres Dios. Pero hermanos, sabemos que esto no es lo que estaba pasando. Él estaba cerrando su corazón. Pero aún, hermanos, aún Dios en su amor le estaba mostrando a Faraón que podría arrepentirse, que podría reconocer a Dios. Pero vemos, hermanos, que no estaba pasando eso. Pero por eso, hermano, eran las señales y las maravillas, para que Faraón dijera, tú eres Dios. Pero sabemos que no era así. Hermano, quiero preguntarte, ¿en verdad creemos en un Dios poderoso? No me tienes que decir, pero ¿en verdad estás creyendo en un Dios poderoso? ¿En realidad estamos creyendo en ese Dios de la Biblia? ¿O estamos creyendo en un simple Dios? Hermano, hoy debería maravillarnos lo que Dios va a hacer y lo que Dios puede hacer en las vidas de las personas que realmente lo reconocen y se rinden a Él. Mira, seguimos, dice verso 4, y Faraón no nos oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel del medio de ellos. Mi hermano, había un propósito, había algo que el pueblo de Egipto iba a saber, porque dice el verso 5, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel del medio de ellos. Mi hermano, ellos iban a saber quién es Dios y lo que Dios iba a hacer con Egipto. Mi hermano, anteriormente decía el faraón, ¿quién es Jehová? Pero hoy, Faraón iba a saber quién es Dios. Mi hermano, ¿estamos creyendo en ese Dios? ¿Realmente vemos esa magnitud de un Dios poderoso? Si el Faraón se quiere enfrentar al Dios verdadero y único, mi hermano, ¿qué crees? No va a poder con Dios. Mi hermano, por eso al principio seguimos maravillándonos de este Dios. Seguimos pensando que Él puede hacer cosas grandes. Mi hermano, eso nos debería a llevarnos a arrepentirnos y pedirle perdón por las veces que no hemos creído en ese Dios poderoso. Mira, ahí ahí mismo, dice, ¿cuál es el propósito de Dios? Ya lo comenté, que los egipcios, hermano, sepan quién es Jehová. Y ahí mismo en el verso 5 dice, sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel del medio de ellos. Y dices, ¿de qué manera sabrán que Dios es el único Dios verdadero? Mi hermano, Dios va a mandar sus planes. ¿Para qué? Para que ellos sepan que Él es Dios, que Él es el Dios verdadero.
Pero hermano, cada plaga que vamos a ver son misericordias de Dios, mostrándole a Faraón que se puede arrepentir. Yo creo que de la misma manera, hermanos, a veces podemos ver golpes o azotes de parte de Dios, pero créeme, hermano, que en su misericordia Dios nos está diciendo: arrepiéntete, arrepiéntete. Pero normalmente, hermanos, a veces creemos nosotros, o los que no han creído en Dios, que tienen todo el tiempo del mundo para arrepentirse, o creen ellos que no necesitan a Dios. Pero creo, hermano, que en la misericordia de Dios, Él está esperando que se arrepientan y que vuelvan a Dios. Mira, vamos con el inciso 2. Dice: Dios nos ha hablado por medio de advertencias. Pero hay algo interesante dentro de eso. Dice: y Moisés y Aarón, como Jehová les mandó, así lo hicieron. Mi hermano, hoy también podemos ver a un Moisés, pues no dando tantas excusas, sino haciendo lo que Dios le ha mandado. Si allá vemos a alguien diferente, porque dice: hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Y aquí es interesante porque en el mismo capítulo aparece, esta es la primera vez, aparecen 3 veces que ellos hicieron así como Dios les había mandado. O sea, vemos, hermanos, vemos obediencia a Dios. Dice verso 7: y era Moisés de edad de 80 años y Aarón de 83 cuando hablaron a Faraón. No, pues eran unos jovenazos, ¿verdad? Eran unos jovenazos. Y mi hermano, aquí me llamó la atención porque a veces podremos poner excusas de la edad. No sé si alguien tenga más de 83 años, ¿no? Pero hermano, lo que quiero que puedas entender que Dios puede usar. O sea, vemos, bueno, Moisés, creo que sacando a la edad de su hermano, no, bueno, él es más mayor que yo, ¿no? 3 años más. Pero, mi hermano, yo creo que Dios puede usarnos y no importa la edad. Yo creo que importa, mi hermano, querer hacer como Dios quiere que hagamos y ser obedientes como Moisés y Aarón, que estaban yendo y haciendo lo que Dios les pidió. Mira, vamos al otro. Y Dios nos ha hablado por medio de advertencias. Verso 8 dice: habló Jehová a Moisés y Aarón, diciendo: si Faraón os respondiere diciendo: mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Es la segunda vez. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Verso 11 dice: entonces llamó también Faraón a sabios y a hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros en Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Mira el 13, dice: el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Bueno, hermano, lo que estamos viendo aquí, que Dios le dice a Moisés: vayan a Faraón
Pero dice, pero Él les va a pedir una señal. Y bueno, aquí te lo voy a leer, dice: vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Hermano, para poder aquí entender un poquito lo que se está refiriendo, porque no se refiere a lo mismo cuando Moisés está en el Sinaí y la vara también se convierte en serpiente. No es la misma palabra en el hebreo, y la palabra que está usando aquí en el capítulo 7 se llama tanín. Dice que se traduce comúnmente como un monstruo marino, como dragón o como cocodrilo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Moisés, hermano, y Aarón se van a ir a Faraón, y Faraón, o sea, les pide una señal. Dice: ponla en el piso. Se convierte en un tipo, bueno, ya nos dijo que en un tipo cocodrilo. Y también, bueno, esto es interesante porque algo que representaba a Egipto como nación era como un lagarto o como un cocodrilo. O sea, eso es lo que lo representaba ese animal a ellos como nación. Pero mira lo que hace el faraón. O sea, cuando ven, nos dice Faraón, y se echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. ¿Y qué es lo que hace Faraón? Dice: entonces llamó también Faraón a sabios y hechiceros. Hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. O sea, lo mismo hicieron ellos. O sea, también se convirtieron en culebras. Mi hermano, mira, pero algo, hermano, que tenemos que estar seguros, que solamente, hermanos, Dios es quien puede hacer cosas que nadie puede hacer. Porque mira, en el verso 13 dice, verso 12, perdón: pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Que Dios, hermanos, estaba mostrando su poderío, su poder. O sea, estaba mostrando que pues Dios es más poderoso. Pero mira, ¿qué pasa con Faraón? Ya había visto esta señal. Era para que se arrepintiera, hermanos. Era para que viera el poder de Dios. Pero él, hermanos, estaba cerrando su corazón. Porque dice en el verso 13: y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. O sea, hermanos, era una señal para que Faraón reconociera a Dios. Pero dice, endureció su corazón, cerró su corazón y no escuchó. ¿Qué dijo Faraón? Pues también los míos pueden hacer lo mismo. Pero mira, hermanos, algo que vemos, que Faraón no iba a responder al mensaje. Y bueno, vemos que ya pidió una señal. Y aquí hay algo interesante sobre el endurecimiento del Faraón. Mira, nos dice que, o la Biblia nos dice, hermano, que las primeras veces que el Faraón endurece su corazón, o sea, sin la intervención de Dios, es hasta la séptima vez que Dios endurece su corazón. O sea, las primeras 6 veces
fue intervención, o sea, de él mismo. Pero la séptima vez, Dios endureció su corazón. Y mira, para que me entiendas, hermano, un poquito sobre la serpiente, o lo que los egipcios pensaban, o cómo tenían a la serpiente. Dice, la serpiente era considerada un animal muy sagrado, era un símbolo de inmortalidad, y su dios, hermanos, el nombre que tenía esta diosa era el nombre de Wadjet. O sea, los nombres que le daban a esta diosa era la señora del cielo, la protectora del Bajo Egipto y protectora del faraón. Hermano, lo que está pasando, o lo que está sucediendo, o lo que Dios está haciendo con Faraón, lo que le está diciendo, lo que te protege, o lo que tú estás creyendo, va a ser hecho pedazos. Mi hermano, es lo que Dios está haciendo, que ellos reconozcan que solamente hay un Dios único y verdadero. Mi hermano, lo que estamos viendo, que Dios va a apuntar a cada deidad de los egipcios, para que ellos reconozcan a Dios y para que sepan que solamente hay un Dios único y verdadero. Mi hermano, es como Dios va a atacar a cada deidad de los egipcios. Mira, vamos a ir ahí el otro, vamos a ir a seguir leyendo y vamos al punto 3, y Dios nos habla por medio de golpes. Y bueno, hermanos, ya vimos, ya le di un mensaje, ya le di una advertencia, y pues Faraón, hermanos, no quiere escuchar, ha cerrado sus oídos, y ahora, hermanos, va a venir pues el golpe. Y mira lo que nos dice el verso 14. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón, dice, está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Mira lo que específicamente Dios le dice a Moisés que haga. Dice, ve por la mañana Faraón, dice, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara, que se volvió culebra, y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo, deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto. Y he aquí, que hasta ahora no has querido oír. Dice, así ha dicho Jehová en esto, conocerás que yo soy Jehová. He aquí, dice, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre, y los peces que hay en el río morirán. Dice, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron, la tercera vez, hermanos, que ellos están obedeciendo a Dios, dice, y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río, y en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que habían en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él,
y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Dice, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo, otra vez, estos, hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció. Otra vez, hermanos, que el Faraón, que se endureció su corazón. Dice, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. ¿Qué hizo Faraón, hermanos? Dice, Faraón se volvió y fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Dice verso 25, y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió al río. Hermano, el significado de plaga, o la palabra, es herida, es llaga o es golpe. Y hermanos, también es muy interesante sobre las plagas, de cómo suceden. Hay una manera que, bueno, ahí las formas o las dividen, hermanos, en 3 grupos a las plagas. Es muy interesante porque las están dividiendo en 3 grupos. Bueno, serían 9, nos faltaría la última, la 10, pero las primeras 9 plagas las dividen en 3 grupos. Para que me puedas entender, las primeras, digamos que las primeras 3, Moisés va y visita, va al río, en las primeras 3. En las otras 3, hermanos, Moisés va con Faraón, pero ahora va al palacio. Y las otras 3, hermanos, vienen sin avisar. O sea, es interesante cómo dividen las plagas. Pero, por ejemplo, la primera plaga, la cuarta y la 7, Moisés se presenta en el río Nilo. La 2, la 5 y la 8 se presenta a Moisés en el palacio. La 3, la plaga 6 y la 9 llegan sin advertencia. Hermano, es interesante porque, pues Dios, hermano, ya les había dicho anteriormente que en cada plaga, hermanos, Dios está esperando que Faraón se arrepienta, que Faraón crea en el Dios verdadero. Y es la misericordia, hermanos, de Dios. Porque dices, ¿por qué tantas plagas, Faraón? ¿No te podría haber bastado con una para poder creer en Dios? Hermano, no bastaba con una. De que él viera la misericordia de Dios, tenían que ser 10 plagas. Y aún así, hermanos, pues Faraón pues no los dejó, o no los quería dejar ir, pero pues Dios no. Vemos que la última plaga pues realmente culminó con todo, pues. Pero mira lo que estamos viendo, hermano, que Dios golpea al Nilo, o sea, y no solo, hermanos, para mostrar su poder, sino lo que quiere decirle a Faraón, que él tiene el control, hermanos, de todo. Que él controla todo, hermanos, es lo que quería también demostrarle a Faraón. Que Dios tiene el control, que Dios es soberano. Pero hay algo, hermanos, que Dios también golpea al Nilo, o por qué se debería de convertir en sangre. Recuerda, si ya lo vimos en Éxodo 1:22, cuando Faraón, hermanos, dio la orden o el decreto de que arrojaran a todo bebé. Hermano, era un juicio contra Faraón. Pero, hermanos, algo que también que estamos viendo, que los golpes son una expresión de amor por Dios. O sea, los golpes, son una expresión de amor. O sea, si lo vemos
Y entendemos, hermano, que de una manera o de otra Dios nos está golpeando. Porque realmente está esperando que nos arrepentamos. Se está mostrando su amor en la manera que nos golpea. Mira, que dice, vamos a Hebreos. Vamos a 12, capítulo 12. Dice, bueno, verso 5 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Por qué? Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hermanos, es la manera que Dios muestra su amor. Es la manera que Dios muestra cuando estamos siendo azotados, que realmente Dios nos ama y Dios nos está disciplinando. Hermano, ¿a quién le gusta que lo discipline, lo que le llame la atención? Pero sabemos, hermano, que es necesario que Dios hable a nuestra vida y que nos discipline. Y hoy podemos ver, hermanos, porque podríamos ver, pues pobre Faraón, ¿no? Tanta plaga, hermano, pero era tanto el amor de Dios de decirle: arrepiéntete, cree en Dios. Mi hermano, a veces tenemos ese mismo corazón duro, endurecido. Hermano, ¿qué estás esperando más? ¿Que Dios te siga golpeando más? ¿Para poderte arrepentir? ¿Para poder reconocer a Dios? ¿Tienes que esperar algo más? Cuando hoy, hermano, puedes solamente ir a Dios y decirle: Padre, perdóname, aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres que haga? Como Moisés y Aarón. Hermano, pero a veces somos tan tercos de corazón. Somos tan orgullosos que decimos: no necesito a Dios hoy. Mi hermano, hoy necesitamos a Dios, y no solamente hoy, sino todos los días. Mira, mi hermano, las plagas son gritos de Dios diciendo: vuélvete a mí. Y a lo mejor, hermano, los golpes más duros, o las cosas, o las situaciones que estamos pasando, créeme, son una expresión de amor de parte de Dios. Mira, regresamos ahí a Éxodo. A Éxodo 14 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, y he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile a Jehová, el Dios de los hebreos, dice: me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Hermano, pues Dios estaba mandando a Moisés y a Aarón ante Faraón que dejara ir a su pueblo para que lo adoraran, para que lo sirvieran. Mira, ahora el verso 19 mismo dice:
Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Hermano, algo que vemos, que todo se va a convertir en sangre. Y hay algo, hermano, que quieren justificar lo que hizo Dios, algunos, ¿no? Diciendo que pues que el agua solamente o se convirtió el agua con algo que como un microbio, algo que sucede en el Nilo. O sea, quieren justificar que fue algo, o quieren justificar cada plaga, hermanos, con algo, o sea, quitándole el poder de Dios, hermanos. Si está diciendo que el agua se convirtió en sangre, hermanos, es por el poder de Dios, porque ellos tenían que reconocer. Pero mira, algo que nos dice: Dios va a golpear el Nilo, se va a convertir en sangre, y dice: los peces van a morir y el río va a apestar. Porque nos dice ahí en el verso 20: Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara, dice, golpeó las aguas que habían en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, dice, y todas las aguas que habían en el río, dice, se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que habían en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían, dice, beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Hermano, nuevamente Faraón está viendo las maravillas de Dios. Nuevamente Dios le está mostrando que él podía arrepentirse, o sea, podía creer y dejar libre al pueblo de Dios. O sea, es otra oportunidad para Faraón que deje ir a su pueblo. Pero mi hermano, ya vimos allí que no sucede así. Él endurece nuevamente su corazón. Pero mi hermano, la misma manera nos puede pasar a nosotros. Podemos ver las maravillas de Dios, pero podemos, como el Faraón, cerrar nuestro corazón. Mira, Dios le está dando, hermanos, una oportunidad a Faraón para que deje ir a su pueblo, pero también le está dando una oportunidad de arrepentirse y de ir ante Dios, pero no lo está haciendo. Hermano, hay un mensaje de Dios, pero también vemos la misericordia de Dios. Mira, allí también vemos que cada golpe, hermano, o cada golpe que Dios está dando es un ataque directo a estos dioses. Porque también al río Nilo lo consideraba como una deidad. Pero Dios también está atacando a cada deidad de que los egipcios estaban creyendo. Mira, es interesante aquí, dice, había muchos dioses relacionados con el río Nilo. Uno de ellos era Num. Era el creador y dador del Nilo, y era aquel que tenía el control sobre el agua y el protector del Nilo. Y había otro dios, creo que los más sobresalientes del Nilo. Pero había otro que se llamaba Hapi. Era considerado el dios del espíritu del Nilo, y se creía que él era quien hacía crecer el Nilo para producir cultivos. Mi hermano, ¿qué es lo que Dios está mostrando? ¿O qué es lo que Dios está mostrándole al Faraón?
que son falsos dioses. Hermano, lo que Dios está mostrando, que lo que ellos están creyendo son falsos dioses. Hermano, quiero preguntarte, ¿qué dioses sigues adorando? Te lo pregunto nuevamente, ¿qué dioses sigues adorando? Que no permiten, que ames solo a Dios. ¿En dónde, hermano? ¿En dónde estamos poniendo nuestra confianza? ¿A dónde estamos poniendo nuestra confianza? Hermano, ¿qué está obstruyendo a que tú le adores al Dios verdadero? No tienes que decírmelo, hermano, pero hay algo que está obstruyendo a que tú adores a Dios, a que tú le sirvas, a que tú te rindas a Dios. Mi hermano, hoy es la oportunidad que Dios nos está dando a que nos rindamos a Él y que le sirvamos solamente a Él. Hermano, necesitamos conocer al Dios verdadero. Necesitamos, hermanos, humillarnos delante de Dios. Mira, dice verso 22, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Mi hermano, aquí es interesante. ¿Por qué? Porque si ellos, ¿por qué hicieron lo mismo? ¿No tenían que hacer lo contrario? Si la agua ya estaba convertida en sangre, ¿no la tenían que convertir en agua potable para que pudieran? Hermano, ¿por qué no pudieron? Porque no pudieron convertir, lo que Dios solamente puede convertir. Bueno, para que me entiendas, hermanos, ellos no tienen todo el poder. Dios es más poderoso, porque Dios podría haber también convertido nuevamente el agua en agua potable. Pero ellos, hermano, ellos hicieron lo mismo. Pero dices, oye, pues si ya no tenemos agua, ¿por qué no convertirla en agua potable? Porque, hermano, no podían. Porque solamente Dios es poderoso. Dice, y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Dices, oye, Dios está mostrando su poder. ¿Qué es lo que hace el Faraón? ¿Sabes qué? No me importa. Me voy y no escucho. Y se fue a su casa. Hermano, ¿esto se parece o es similar a la actitud que a veces tenemos? ¿Sabes qué? No escucho. No me importa. Ahí nos vemos. Y me voy a mi casa. Hermano, muchos hemos tenido esta actitud de no escuchar. Salí y me voy a mi casa. Hermano, esto es lo que estaba haciendo Faraón. No le importó lo que Dios le estaba mostrando. Mira, hermano, algo que también podemos ver, que no podía limpiar, porque solo Dios puede limpiar. Ellos querían comprobar que solo era un truco de Moisés. Pero Dios, hermanos, Dios estaba mostrando su poder. No querían reconocer a Dios y estaban rechazando a Dios. Mira, el 23 ya lo leí, pero dice, Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Él se volvió a su casa, como, no, pues no pasa nada, no está pasando nada. Y a veces, hermanos,
podemos tener esa misma actitud como Faraón. No pasa nada. Pero hermano, lo que Dios estaba mostrando del río Nilo, que era adorado como un Dios, es de convertirlo en sangre. Y algo que vemos en el Faraón, vemos endurecimiento, pero también vemos indiferencia a Dios. O sea, Dios, hermano, Dios le dio señales. Le dio señales, pero aún así, con todas las señales y con lo que le estaba mostrando, cerró su corazón. Mi hermano, pero aquí vemos, y lo que quiero que te quede es que Faraón podía, hermanos, podía arrepentirse. O sea, él podía haberse arrepentido. Y algo, hermano, que también podemos ver y que tú dices, Faraón, ¿por qué estás peleando contra Dios? No le vas a ganar. Mi hermano, porque no estamos pasando a veces peleando contra Dios. No le vamos a ganar. Y hermano, debemos humillarnos delante de Dios, porque no le vas a ganar a Dios. Humíllate delante de Dios. No le vas a ganar a Dios. Quiero preguntarte, hermano, ¿sigues peleando contra Dios? ¿Sigues a lo mejor mal contra Dios? Mi hermano, quiero animarte. Ríndete y no pelees más. Mira, hermano, podemos tener el mismo comportamiento que Faraón, hermanos, irnos y no escuchar a Dios. Pero ya vamos a terminar, hermanos. Lo que quiero llevarte, hermanos, que si escuchas la voz de Dios, que si tú escuchas la voz de Dios, no cierres tu corazón. Mira, Dios nos está llamando, Dios nos está buscando y Dios nos está diciendo que nos rindamos a Él. Hermanos, si te pregunto hoy, si tú escuchas la voz de Dios, ¿cómo vas a responder a ese llamado? Hermano, yo creo que de una o de otra manera Dios nos está dando oportunidades, nos está golpeando para que nos arrepintamos y nos volvamos a Él. Mi hermano, si hoy escuchas la voz de Dios, no cierres tu corazón, no cierres, no endurezca tu corazón. Hermano, escucha la voz de Dios. Escucha la voz de Dios. Hermano, hoy Dios está llamando a nuestra vida. Hoy Dios quiere, hermanos, que nos rindamos a Él. Hermano, Dios nos ha sacado del pecado y nos ha traído a Él. ¿Para qué? Como al pueblo de Israel, hermano, que lo va a sacar de Egipto, pero lo va a traer con un propósito para que lo adore y le sirva a Él. Hermano, estamos aquí para servirle a nuestro Dios, para adorarle a nuestro Dios. Mi hermano, empecé, qué tan maravillado estamos de nuestro Dios. Mi hermano, espero que veas sus maravillas, lo que Dios va a hacer con el pueblo de Egipto para que reconozcan que Él es Dios, que Él es el único Dios verdadero. Mi hermano, ¿te maravilla esto? ¿Realmente estás maravillado con Dios? Lo que Dios quiere hacer. Mi hermano, si hoy no estás maravillado, es tiempo, hermano, de arrepentirnos y decirle a Dios: aquí estoy, Dios, heme aquí. Mi hermano, ¿cuándo fue la última vez que realmente tú le dijiste a Dios: aquí estoy para lo que tú quieras? Mi hermano, si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón.